vamos a hacer honor a nuestro programa. El nombre de nuestro programa es Página Abierta con la Educación. Y la educación lo es todo. Es la cultura, lo es el arte, lo es los grupos profesorales, pero la educación es sobre todo las facultades, las unidades que forman a los que van a asegurar las plazas en las escuelas, en los preescolares, en los liceos, en las universidades. Y en nuestro país desde hace ya muchos años existe esta unidad, primero como departamento de pedagogía y desde hace 13 años como facultad de ciencias de la educación. Para hablar sobre los problemas que existen en esa facultad, formadora de miles, formadora de prácticamente la mayoría de los profesores que están impartiendo docencia en los diferentes niveles del país, voy a conversar pues con su vicedecana, con Juana Encarnación. Juana, qué placer tenerte aquí. Gracias, mi querida Diana. Como siempre, feliz de estar contigo tantos tiempos, conociéndome. Ya me siento casi hija tuya. Gracias, gracias. Que te voy a decir algo, Voy a decir algo. Yo conozco no solamente a Juana, sino a Rosario, su hermana. Sí. Y a través de Rosario sabía que ella había perdido a sus padres, ambos padres, siendo una niña. Sí. Y eso a mí, de verdad que me llegó al corazón, porque yo sé lo importante que son los padres, el rol tan vital que tienen. Y como tú, pues siendo otra niña un poquito más grande, sí, trataste de cubrir ese vacío tan importante que tuvo esa familia. Eso fue algo que de verdad todavía, si yo lo pienso, pues se me merecen los ojos. Sí, sí, eso es algo que es parte de nuestra vida. Tú sabes que nosotros asumimos roles por la misma formación de hogar que traemos y en ciertas etapas de la vida pues nos toca asumir a temprana edad el rol de ser madre adoptiva de nuestros propios hermanos. Y es algo que Dios nos puso como misión y que lo cumplimos a cabalidad dentro de todo lo que pudimos. Qué bueno, Juana. Pero eso también te motivó, me imagino, porque educar no es solamente amar, educar no es solamente, pues, que se alimenten. Educar es, debes hacer esto, debes actuar, debes saber elegir, debes ponderar, debes tener criterio. Y eso tú lo fuiste aprendiendo desde niña. Así es. En ese rol que se te dio. Así es. Por lo tanto, no es casual que cuando te tocó elegir una carrera, eligieras la carrera de educación. Así es. Mira, desde niña, pues como bien dice, nuestros padres nos fueron guiando dentro de lo que se podía y siempre quisimos ser, ¿sabe? Pediatra. Ese era mi deseo, ser pediatra. Sin embargo, las condiciones de vida, las oportunidades que teníamos, no nos permitía ingresar a una carrera como medicina dentro de la universidad. Te diré, y esta historia también tú la conoces, que no terminamos siendo pediatra, pero sí fundando un centro psicopedagógico que se llamó Centro Psicopedagógico Mi Rey, donde tú varias veces cuando fuiste vicerrectora tuviste la oportunidad de compartir con nosotros, involucrarte directamente con nosotros en ese proceso. Y esa parte, ¿verdad?, de trabajar con niños, pues ahí se implementó. Toda esta oportunidad que nos ha dado la vida nos ha permitido ir metiéndonos todos los días, involucrándonos en lo que es el proceso educativo en los diferentes niveles, desde el nivel inicial, nivel medio, nivel universitario, y hemos trascendido un poco más allá a los programas de posgrado, entiéndase especialidades, maestrías y doctorado. Por lo tanto, este amplio espectro nos ha vinculado bastante a la educación a nivel nacional e internacional. Por eso estamos hoy como vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde los profesores de la facultad consideramos
que nos tomaron en cuenta para ocupar esta posición y seguimos adelante. Sí, es un rol tuyo de querer aportar, no solamente a través de la escuela, que como tú bien dices, la conocí, donde no solamente dabas el servicio educativo, sino que también pues quisiste dar servicios de culturales, Sí. servicios odontológicos, servicios de diferentes índoles, y además vinculado, siempre lo recuerdo, al Club de Leones. Sí, sí. ¿Sigues vinculada al Club de Leones? No, mira, directamente no fuimos, estuvimos ocupando alto liderazgo en el Club de Leones Internacionales y ocupamos varias posiciones, es cierto, nos extendimos hacia las comunidades porque es un club de servicio para los más necesitados y ahí tuvimos un gran desarrollo. Recientemente, el año pasado, pues el distrito R1 de los Clubes de Leones Internacionales nos convocaron a compartir con ellos una conferencia en el plano relacionado con la pandemia, con el COVID-19. Y ahí, bueno, nos reencontramos todos, aquellos que éramos compañeros del momento, pues ya son gobernadores y fue un reencuentro familiar entre los clubes de leones internacionales que sigue haciendo un gran trabajo y nosotros tenemos ahí esa semillita sembrada. Qué buena esa semillita, Juana, que tú en tu rol de dirigente del sector educativo y en tu rol que vislumbro de mayor relevancia en el sector educativo, pues podrías sacar algún provecho para hacer acciones conjuntas como esa que se te ocurrió en ese momento, sí, que fue pues darle un servicio a tu comunidad de ese momento, que era el sector de los mameyes. Así es. Los mameyes, Isabelita, toda esa zona este me tocaba a mí. Qué bien. Sí. Juana, pero vamos a hablar de educación. Bien. Realmente el país, para nadie es un secreto, pues ha estado en los últimos años pues siendo muy relegado a nivel de los estándares internacionales en sus posiciones de los conocimientos que los estudiantes de diferentes niveles han mostrado. Las pruebas PISA, son varias, ¿no? Sí. ¿Verdad? Realmente demostraron que nuestros estudiantes no tenían las competencias de otros países y hacíamos esfuerzo. Y poníamos, lo que pasa es, yo siempre digo, es que tampoco los otros países se quedaron esperando que nosotros avanzáramos. Exacto. Ellos también hicieron sus trabajos para que sus niveles educativos avanzaran, pero nosotros íbamos perdiendo posiciones, quedando rezagados. ¿Tienes tú una idea de por qué nosotros estamos tan rezagados a nivel educativo? Mira, de hecho, yo no le llamaría que estamos tan rezagados. Yo creo que lo que ha habido la oportunidad de ir renovando estos planes de estudios que nosotros hemos tenido por tantos años, como bien tú decías, la Facultad de Ciencias de la Educación surge de un departamento de pedagogía que tiene su esencia, su filosofía y que tú sabes que el currículo va evolucionando, la vida va evolucionando, los seres humanos también con todo este trámite. Entonces, en un momento determinado se hacen evaluaciones con diferentes organismos internacionales regularmente y entonces se toman muestras. Esas muestras son las que dicen que el sistema educativo dominicano o nosotros estamos muy mal en matemática o estamos muy mal en lectura, que es lo que dice la prueba PISA, la TESRE y otras que han aplicado en el país. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Fíjate que nosotros hemos ido cambiando nuestros sistemas de enseñar, ¿verdad? Y los muchachos han ido también cambiando su sistema de aprender. Hemos pasado de un conductismo propio, de orientar procesos, de repetir procesos, a un proceso cognitivo. Nos hemos en un momento anclado, tú sabes que todo lo que venimos formado, ¿verdad?
de la antigua, del modelo tradicional, venimos a repetir lo que otros nos dicen. Cuando hemos avanzado al modelo cognoscitivo, pues tenemos que eso que repetíamos, convertirlo ya en un proceso, ver cómo nosotros procesamos esa información que nos podían repetir. Luego entonces llegamos a un modelo constructivista donde teníamos que combinar tanto el conductismo, el modelo tradicional, con este proceso cognoscitivo. Y ahí entonces, ¿qué ha pasado? Hemos ido anclando otra, es utilizando las herramientas tecnológicas como medios para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, hemos ido avanzando en los procesos, sin embargo, nuestras realidades en las comunidades educativas donde se desempeña la gran mayoría del pueblo dominicano, que es extrema pobreza, entonces ahí vamos y tomamos esas muestras para entonces nosotros quedar ante el mundo de que nuestro sistema educativo está mal 100%. O sea, tú dices que lo que sucede es que las muestras son tomadas precisamente en el sector donde los problemas son más agudos. Bueno, si tú te pones a ver, cuando tú buscas dónde se toman las muestras y tú dices, bueno, en el Batey y tal, allá se tomó una muestra. ¿Cuál es la condición que tiene ese maestro para trabajar en ese batey? Por ponerte un caso así. ¿Cuáles son las condiciones que tienen esos padres para orientar a esos niños para que puedan tener un buen resultado? Me voy a un caso extremo, ¿verdad? Porque podía a tomarse la muestra, qué sé yo, un alto se cogió en el colegio Calazán, qué sé yo, esa por poner un nombre, no quiere decir que sea esto. Pero yo creo que tenemos otros factores que estudiar al respecto. Tenemos que seguir evolucionando en los estudios. Y fíjate cómo nosotros también vamos cambiando cada cierto tiempo el modelo educativo o a través de quizás una normativa de momento. Y no es un modelo educativo como tal, porque no lo... teníamos un modelo sociocrítico, o sea, como muy mezclado. Entonces nosotros no podemos hacer lo propio para vender nuestro modelo educativo dominicano hacia otros países como lo viene haciendo aquí, qué sé yo, Finlandia, Singapur, cualquier otro modelo educativo que tenemos en otros espacios. Juana, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era una escolar, me encontré, ¿no? Que, bueno, lo que tú aprendías eran por ejemplo, reglas. Todas las palabras terminadas en ger terminan en G menos, te daban las excepciones. O en gir son con G menos, las menos crujir, menos, tú te aprendías excepciones. Y lo mismo en matemáticas, bueno, tú aprendías tus reglas. Sin embargo, luego vino la regla de conjunto, por decirte. Sin embargo, ¿cuánto se perdió en trabajar en horas clase? Se perdió en trabajar esta teoría que luego fue desechada. Totalmente. Total desechada. O sea, tú tenías un libro de matemáticas y en vez de ese libro de matemáticas trabajarte multiplicación, división, operaciones matemáticas, problemas, tú tenías toda una... Igualmente, había toda una teoría, por ejemplo, en cuanto a la comunicación. A mí no me enseñaron oyente, receptor, emisor, mensaje, no sé, a mí no me enseñaron nada de eso. Pero como me enseñaron un buen léxico, yo sabía que yo era, si hablaba, la emisora, y sabía que si yo no era la que hablaba y la que oía, era la receptora. Punto. Y sabía que lo que me estaban diciendo era el mensaje. Pero había toda una teoría que luego, ¿para qué sirvió? Entonces, no es posible que nosotros nos hayamos, pues, inundado de cosas que no son realmente pertinentes. Por eso tú me lo vas a decir, Juana, en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, hablando con Juana Encarnación, la doctora Juana Encarnación. Nada, ¿no? Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación y, por qué no decirlo, candidata a decana. Mírenme aquí como yo tengo mi taza que dice mi decana 2226.
dime, si tú crees que yo tengo razón, te estoy hablando algo que, que, que de verdad yo jamás he vuelto a ver, ni en mis nietos, ni nada, nada que tenga que ver con conjunto. Sí, fíjate, Diana, tuviste la oportunidad de tener unos profesores que te orientaron hasta donde ellos se le permitía, que eso mismo pasa en las familias. Los padres también orientan a los hijos en la manera en que ellos pueden dar. Entonces, mira cómo tú expones ese cambio de esa teoría que en el momento era repetitiva, era lo que te decía, el modelo conductista, veníamos de repetir y decir sí señor, entonces no nos permitían expresar lo que sentíamos. 2 más 2 son 4 y no, y el maestro no le interesaba el resultado del 2 más 2 son 4. Cuando vamos evolucionando porque alguien presentó la teoría de conjunto, entonces tenemos que ponerlo en el programa, en el currículum. Recién yo, el año pasado, pues estuve en la Universidad de San Marcos, de Guatemala, y allí estuve poniendo una... En Guatemala también, porque también sí, en Perú hay una que se llama San Marcos. sí, pero en Guatemala Esta es en también. Guatemala. Ajá. Perfecto. Entonces allí pues tuvimos la oportunidad de presentar una conferencia que se llama que el currículum es una maleta de viaje. ¿Y por qué es una maleta de viaje? Fíjate cómo nosotros, si lo hacemos la analogía, cuando estamos en un viaje y se nos queda la maleta, pues tenemos que cambiar de otra rápidamente o vamos actualizados. Fíjate cómo nosotros hemos cambiado esa maleta llena de libros tradicionales, de papel, a andar con la maleta ahora, que es la máquina, ¿no? El celular, el dispositivo, celular, ¿verdad? Para tenerlo todo a mano. Entonces, esa evolución que se va dando en ese cambio curricular es lo que en cada época debe ser evaluado. Y volvemos a la evaluación de los procesos. Eso pasa en nuestro país. No podemos estar cada vez, o sea, tenemos que darnos un tiempo para ver qué pasa con algo implementado. Y eso implementado, ser sistematizado y darlo a conocer, dar lo bueno, lo positivo. Centrarnos más en lo positivo que tiene nuestra educación dominicana que resaltar lo negativo, aunque eso tiene sus bemoles. Sí, porque tenía positivo, porque de ahí Exacto. salimos nosotros, ahí que salimos... somos personas que tenemos un cierto nivel. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando es lo, exactamente, yo digo, pero yo vengo, tú sabes, del campo, yo pude emigrar, yo no tenía, vamos a decir, una plataforma que me dijera, tienes aquí los libros que tienes que estudiar, yo tenía que irme a la biblioteca, a sentarme horas a poder revisarlo. Ahora lo tenemos al alcance de nuestro bolsillo, andamos con ello por donde quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llama a nosotros poderosamente la atención. Fuimos formados, pero hemos ido evolucionando. Ahora tenemos otros muchachos. Ahora tenemos los profesores que éramos análogos totalmente, hemos tenido que aprender a ser digital de una u otra manera. La pandemia ha sido una buena oportunidad para ver que esta tecnología, estas herramientas que nosotros la veamos como un medio ha sido una necesidad para incursionar en ella, para involucrarla en todo ese proceso de enseñanza aprendizaje y que mira que esa enseñanza y aprendizaje es de doble vía porque yo aprendo con mis estudiantes y ellos aprenden conmigo, yo enseño a mis estudiantes y ellos también me enseñan, entonces a veces como se te pasa algo con la computadora, a mí por la profesora, pero haga tal cosa. Exactamente. Te dicen en el chat del grupo que a lo mejor se me que apagó el audio o a lo mejor. Exactamente, eso es así, Entonces, yo creo que es una oportunidad para repensar nuestra educación, es una oportunidad para ver dónde es que están los puntos nodales, ¿no? Yo he hecho un llamado de atención respecto a la formación y es sistematizar procesos. Toda esta experiencia que estamos viviendo tenemos que escribirla, analizarla, evaluarla, para nosotros poder cambiar ese chip que tenemos de que nuestra educación en nuestro país es lo más malo. Yo creo que no, porque yo en las aulas
tengo estudiantes muy buenos. Excelentes. Exacto. Entonces no podemos dejar a que la gran mayoría que no tiene las oportunidades, lo que tenemos que crear ese espacio de oportunidades para que ellos también alcancen esa excelencia. Y otra cosa, Diana, tú sabes muy bien que no todos tenemos que ser excelentes, no todos vamos a lograrlo. No, porque si todos fuéramos excelentes, entonces existieran otros niveles de excelencia. Exactamente. Porque siempre, eso es como el horizonte, siempre se puede ir más lejos. Más lejos, exactamente, así es, así es. Juana, a mí debo decir como profesora que a mí me preocupó enormemente cuando se planteó el problema de cambiar mi programa por competencias, pero sobre todo, Juana, porque, por ejemplo, en el área particular que yo enseño, que es francés, y lo he dicho quizás en alguna otra oportunidad en este espacio, de repente pusieron que los que iban a optar por cursar la carrera tenían que tener un nivel de competencia comunicativa. O sea, no era que cualquier persona, mira, yo quisiera ser profesor de francés, yo tengo un poquitito de francés que aprendí en el bachillerato y bueno, voy a seguirlo. No, tú tenías que tener una competencia comunicativa de haberte graduado en la Alianza, de haberte graduado en el Liceo Francés, de saber francés para tú ingresar a estudiar la carrera de educación mención francesa. Entonces yo digo, bueno, están condenando a que el francés desaparezca en el sistema educativo, puesto que ¿dónde están los cientos de personas que va a necesitar el sistema educativo para cubrir la plaza de francés, que van a ingresar en la universidad ya sabiendo francés? Es que los estudiantes del liceo francés, que son niños de clase alta, se van a dedicar a ser educadores. Es que los padres que mandaron a sus hijos al Dominico, a la PECA, a la Alianza, esos chicos están todos deseosos de ser educadores en un país donde el educador no es visto como una persona de éxito, sino como una persona que optó por esa carrera porque no tenía otra alternativa. Existen los como nosotros que lo decidimos, pero ¿cuánta gente realmente no optó por esta carrera? Entonces yo te pregunto, ¿cómo ves tú tu facultad en el marco de este cambio? Mira, respecto a esto, yo te voy a decir una cosa. Yo también he dado algunas opiniones respecto a la formación en el nivel preuniversitario. Entonces, nosotros tenemos unos niveles de francés, bueno, nos motivan, porque a mí me motivó a estudiar un poco el francés, lo que yo aprendí en el bachillerato, y luego hice unos cuantos niveles de francés, ¿no? Entonces, esa formación que se da en ese nivel preuniversitario debe ser revisada y orientada hacia la vocación que tenga el individuo, claro está. Nosotros tenemos que saber que el día de hoy no se vive de lo que usted ha sido, o sea, la licenciatura que usted ha obtenido, sino los valores agregados que se le van sumando a esa licenciatura. Entonces, en los centros educativos del nivel secundario se aplican unas pruebas de orientación vocacional. En esas pruebas de orientación vocacional, nosotros podemos determinar, y eso es una sugerencia al sistema educativo, al MINER sobre todo, nosotros podemos determinar hacia dónde están orientadas la formación lo que los chicos le gustaría estudiar. Lo de los idiomas es algo que es vital, o sea, ya vamos en avance, ya no se tiene una sola lengua como madre, ¿no? que se tenía, ya es una necesidad por esta amplia relación que tenemos a nivel mundial. Yo le digo a mis alumnos, ustedes no se pueden formar solamente para trabajar en una escuela dominicana, ustedes tienen que pensar, y no solo dominicana, en un espacio, por ejemplo, usted tiene que pensar que usted está aquí, en Putacana hay una buena oportunidad para trabajar con estos muchachos y usted tiene que estar preparado, entonces todas esas competencias debe tenerlas. En ese marco de las competencias, la Facultad de Ciencias de la Educación se ha involucrado en la revisión de todos los planes de estudios, la Facultad de Ciencias de la Educación y otras facultades también, para
adecuar lo que veníamos hablando al principio de la entrevista, cómo pasar de ese currículum por objetivo a este currículo por competencia. Y es que la palabra competencia creo que se ha tomado de una manera como que la gente, como que es algo difícil. En la misma medida que conversábamos al principio, de Ana, que el maestro te ponía a repetir las letras y que tú podías aplicar, ¿verdad? Esas reglas y que tú podías aplicar y demostrar que tú puedes emplear eso más, que es lo que hemos hecho todos, lo que hemos Claro. visto ahí, estamos desarrollando competencias. Entonces, si tú estás aquí frente a tu programa de televisión, tú tienes que demostrarle al público que tú tienes competencia comunicativa para llegar hasta ello. Entonces, en la Facultad de Ciencias de la Educación, lo que nos proponemos es ver qué hemos hecho hasta ahora, qué es lo que venimos haciendo. Ya tenemos ahí aprobado 6 carreras, ¿no? En el enfoque por competencia, pero también tengo que decirte que en este momento y está esas 6 haciendo una carreras entonces revisión. se están impartiendo. No se están impartiendo, porque ¿qué pasó? Que al momento de crear la normativa 0915, de poner en funcionamiento, entonces la facultad lo que hizo fue, la universidad como tal, se involucró en revisar esos programas por contenido para que entonces fueran evaluados por pares internacionales y por el Ministerio de Educación para la no ejecución. En ese proceso se ha quedado... Fíjate que no se ha implementado como tal en la Universidad Autónoma de Entonces, todas esas becas que se están dando para universidades que no es la UAS. Exactamente. Es que yo te voy a decir una cosa, es que... Pues entonces están penalizando la UAS. No, es que el término UAS, tú sabes que la UAS no necesariamente tiene que le vamos a dar beca porque el Estado es que paga la UAS. Claro. No, ¿Me entendiste? Sí. Entonces, ese es algo que hay que también verlo desde otra óptica. A la UAS, todo el que vaya a estudiar a la UAS tiene ya que está irse becado. Ya está becado. ¿Entiendes? Entonces nosotros lo que nos hemos involucrado es en preparar la plataforma. Ahora bien, viene una segunda parte que a partir de la revisión que está haciendo el Ministerio de Educación Superior en este momento y el Ministerio de Educación de la República Dominicana, porque los dos ministerios ahora se han vinculado para hacer esta revisión y revisar esos perfiles, revisar qué es lo que podemos agregar a esto que hemos hecho. Fíjate, Diana, nosotros hemos tenido en el 2004 una normativa que fue revisado todos los planes de estudio en los que yo fui formada y entonces se hicieron y se implementaron. Yo en ese tiempo era funcionaria y participé. Exacto, luego se hace, en 2008 se hace otra resolución, otra normativa, se revisaron todos los planes de estudio, esos planes de estudio no fueron implementados. Y entonces... Seguimos entonces con vigente lo del 2004. Exacto, y luego entonces se hace una normativa 0915, en donde también esos planes de estudio hay que adaptarlo a todo lo que se había hecho, trabajado en este 2008. momento. Ajá, hay que adaptarlo a la 0915. En ese trayecto nos quedamos nosotros, en aprobar, en revisar, en aprobar esos nuevos planes con esa no objeción, o sea que ya estamos listos para... Y entonces ahí viene el otro sistema. Esto es todo un subsistema dentro del sistema. Entonces hay que ahora implementarlo, colocarlo en la plataforma, codificarlo. Tú sabes, todo lo que implica en la UAS implementar un programa de trabajo, un plan de estudio. Tú sabes más que yo de eso, porque hay bastante tiempo que tuviste al frente de todos estos procesos. Y en esa línea estamos. Estamos desde la facultad aunando esfuerzos con ambos ministerios de educación, presentando posibilidades. El Consejo Universitario también ha jugado su rol. Tú sabes que nosotros dependemos de esas disposiciones, porque nosotros somos autónomos, pero ¿hasta dónde llega nuestra autonomía? También tenemos ahí una ley de educación superior que es la que nos asegura, o leyes de educación, porque este país que tiene 2 ministerios de educación, 2 leyes de educación, y entonces tenemos que ponernos de acuerdo y llegar a un consenso para aplicar lo que debe ser. Pero yo creo que vamos avanzando en buscar acuerdos, en que el sistema educativo mejore, en revisar todos estos procesos, las prácticas docentes, las pasantías de nuestros profesores
estamos proponiendo planes de estudio para acompañar a esos profesores que ya han sido egresados o más bien los egresados de la carrera de educación y que recientemente, por ejemplo, han ido a concursos. No son todos de nuestra universidad, pero la mayoría es de nosotros. Entonces nosotros también queremos ver cuáles han sido esos muchachos nuestros que han superado esos concursos y los que no han superado y también. los que no han superado para plantear planes remediales, porque ya lo tenemos egresado de la universidad. Entonces también el Estado tiene que ver qué hacer con ellos. ¿Y cuántos estudiantes, tú me vas a contestar esta pregunta, cuántos estudiantes tiene hoy? Porque siempre como escuela era una escuela muy numerosa, sí, sí, que tenía miles y miles de estudiantes. Y en parte eso, pues, además de que la educación, en Cuba hay hasta universidades que solamente enseñan educación, universidades pedagógicas. ¿Cuántos estudiantes tiene? Pero eso no me lo va a decir precisamente en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con Juana Encarnación, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS y candidata a decana. Ok, ¿cuántos estudiantes ustedes tienen, Juana? Mira, la matrícula nuestra, pues actualmente ronda los 36.000 estudiantes. Todavía hay mucha gente. Sí, fíjate que si vemos las graduaciones recientes, nosotros somos los que más egresamos. Líderes graduando. Sí, líderes graduando. Y entonces, como tenemos una amplia masa, por eso es que tenemos la mayor cantidad de egresados del país. Y es lo que te decía, es pensar en las propuestas de planes remediales que podemos hacer para hacer un acompañamiento. Sería como darle a los egresados, ver cuáles fueron sus fallas y darles cursos particulares para enmendar las fallas que tengan. Esa es una propuesta de que ambos ministerios pues se pongan a nuestra disposición para que nosotros podamos tomar, ¿verdad? Hacer un análisis, hacer un estudio respecto a dónde han estado esas debilidades y convertirlas en fortaleza. Crear esos planes de estudio que sean, o más bien esos cursos extracurriculares, llamémosles así, de educación continuada a través de diplomados, y serían yo te lo digo porque normalmente la educación posgrado en la UAS tiene un costo poco alto porque ya sale del egreso propio de la academia. Y en ese caso volvemos a que los que pueden y los que no pueden. Sí. Entonces, ¿serían sufragados por la universidad en gran parte o vendrían a caer dentro de lo que son programas de posgrado a un alto costo? Mira, pueden haber dos alternativas. Una alternativa es que nosotros presentemos proyectos al Ministerio de Educación a través del INAFOCAN y esos con una buena estructura, un proyecto bien estructurado, con un estudio previo donde se haya hecho un diagnóstico de ver dónde están las fallas y entonces en un tiempo determinado poner una especie de pasantía, prácticas directas dentro de las aulas y entonces que vienen siendo supervisadas por todo un equipo y eso podría costearle al Estado, pero además de eso también estaría la posibilidad de que todo aquel que quiera involucrarse y que tenga los recursos para mejorar sus capacidades también lo pueda hacer. O sea, tendríamos dos alternativas. Maestrías y diplomados. Y diplomados, exactamente. Cursos cortos, cursos largos. Y ahí tendríamos una buena fuente de investigación que le serviría a ambos ministerios o a los tomadores de decisiones para ver dónde podemos cambiar el sistema, dónde podemos hacer eso. ¿Dónde que están las fallas? Claro que sí, claro, porque lo que tendemos a que mejore el sistema educativo dominicano. El sistema educativo no va a mejorar
repitiendo un discurso. El sistema educativo va a mejorar pasando del discurso a la práctica, a los hechos, ¿no? Muéstrame lo que puedes hacer y te diré si es bueno o no. Muy bien, vamos a Juana, vicedecana, candidata a decana, candidata a decana. Realmente para nadie es un secreto que en la UAS, señores, no es fácil optar por cualquier posición. Realmente existen los intereses, existen los afectos, las relaciones primarias, existen las relaciones, ¿por qué no? O sea, de repente tú tienes una buena amistad con personas ligadas al Ministerio de Educación Superior, por decir, y entonces te vienen apoyos que realmente son no a ti como persona, sino a esa persona que tiene una relación contigo. Es bien complicado. Sí. Pero tú, valientemente, pues le saliste al frente a todo y estás aspirando. Pero además tú estás en una escuela que está en el país entero, sí. Lo cual significa que tú tienes que acercarte a todos los centros regionales. Sí. Sí. Entonces dime, ¿cómo va ese trabajo mezclado con tu condición de madre, tu condición de esposa, tu condición de profesora, sí. De gente de funcionaria universitaria que te roba tiempo? Sí. Dime. Mira, Diana, tú nos conoces, tú sabes que hemos aprendido a definir roles, hemos estado dedicando un tiempo a cada uno de esos acápites de nuestras vidas, de tal manera que podamos seguir adelante con los proyectos emprendidos. Y para nosotros ha sido de mucha satisfacción estar involucrada en este proyecto de la candidatura al decanato, aún siendo funcionaria, porque cuando nos ha tocado hacer los roles de vicedecana, hemos cumplido al pie de la letra con nuestro rol como vicedecana. Y sacamos tiempo para también conversar y dar esa llamadita a los profesores, visitarles. Tenemos lo que se llama la ruta segura, trabajamos en diferentes vías, ahora vamos hacia el norte, vamos hacia el sur y vamos haciendo ese contacto con los profesores. No hemos tenido que esperar este momento para hablar con los docentes, sino que todo el tiempo hemos estado involucrados con ellos, acompañándoles en este proceso. Sabemos que hay muchos intereses de por medio, esto es normal cuando uno está en un conglomerado donde otros compañeros también quieren llegar a la misma posición, pero nosotros lo que tenemos es una cartilla de trabajo que hemos venido haciendo y nos interesa sobre todo aportar. Ver cuáles son las políticas educativas que tienen ambos ministerios, porque tenemos que trabajar con ambos ministerios de educación del país, para que estas políticas renovadas nosotros podamos aportarles, colaborarles, decirles, ustedes necesitan esto, se lo estamos ofreciendo. Para eso tenemos unos equipos trabajando en esos proyectos. Aquí y en el interior. Aquí y en el interior. Tenemos dividido por zonas y en cada una de los recintos, centros y subcentros, tenemos un equipo que nos representa. Hasta el día de hoy nos sentimos muy cómodos. Tú sabes que siempre se van haciendo encuestas, valoraciones y estas nos favorecen al día de hoy. Pensamos que nosotros hemos trabajado con las personas que opinan igual que nosotros, hemos trabajado al lado de ellos, le ofrecemos nuestra eso oportunidad. Eso es muy importante, Juana, que realmente, más que competidores, se sientan pues ustedes aliados. Correcto. Donde realmente van a llegar, uno va a llegar porque claro. es la ley de vida, claro. Pero que esas ideas que aportan personas que tienen su valía, porque no vamos a denostarlo, al contrario, tienen su valía, pero tú tienes la tuya también, claro. Y tus méritos también. Así es. Y tus deseos de hacerlo tú porque entiendes que tienes las capacidades, la voluntad, la juventud, sí. La fuerza, sí. Para hacerlo. Sí, nosotros en ese sentido pues lo que hacemos
el acompañamiento, o sea, un acompañamiento o un proceso de inducción, ¿verdad? Que vamos a ir capitalizando, ¿no? En la medida en que podamos llegar a la posición en que podamos plantear. No tenemos la varita mágica para transformarlo todo, pero sí tenemos la experiencia y tenemos la preparación académica para hacer un buen trabajo en el decanato, si es que Dios lo permite, y los profesores de la facultad, que sé que lo van a hacer, nos van a apoyar para llegar al decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación. Tú sabes que una de las cosas que me ha llamado la atención en tu discurso y en lo que he leído de tu candidatura es que tú enfatizas mucho la pertinencia de la investigación y de la extensión. Sí. Eso, o sea, tú tienes tu fijo, tú tienes tu norte, pero tú sabes que te tienes que apoyar también en esos dos brazos. Claro. ¿Qué te lleva a ti pensar que esos dos brazos son tan importantes para desarrollar una facultad realmente efectiva? Mira, nosotros tenemos, como bien tú sabes, la Facultad de Ciencias de la Educación está a nivel nacional, en todas las, bueno, podría decirte en todas las extensiones de la UASE, que están ya casi en toda la provincia, porque fíjate que ya estamos en Dajabón, ya tenemos aulas también en Constanza. Entonces, ¿En Constanza también? Sí. No sabía. Sí, ya vamos a tener allá una aula, tenemos alrededor de 800 estudiantes inscritos para este ciclo básico de ahora de este semestre que se está cursando. Bien, y en Dajabón también tenemos una cantidad. Y en Neiva ya comenzaron. Sí, en Neiva pronto será un tiempo. centro, sí, así ya tiene casi todas las condiciones. Entonces, investigación. ¿Por qué investigación, Diana? Porque lo que no se investiga no tiene razón de ser. O sea, yo te puedo repetir el discurso, pero ¿en base a qué? O sea, yo tengo que tener esa sustentación. Este edificio está construido en base a, o sea, tiene que haber previamente un antecedente de por qué surge esto. Y para poder cambiar eso, tengo que investigarlo y tengo que sustentarme en una base sólida. Entonces, la investigación es vital para todo. Fíjate que tú puedes ir al médico y el médico comienza inmediatamente con unas preguntas a indagar por qué te duele la cabeza. Y entonces ahí va sacando ese diagnóstico que te va a llevar. Extensión es necesario. ¿Y de dónde surge la extensión? De la investigación misma. Porque extensión no es solamente ir a el cumpleaños de Juan Pablo Duarte y vamos allí a presentarle, a rendir honores. Es más allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo yo puedo llegar hasta esas comunidades? Que sean los docentes de ese recinto que me digan a mí, mire, hay un foco de atención allí en donde la Facultad de Ciencias de la Educación puede estar presente. Entonces vamos combinando esos dos elementos. La investigación y la extensión son necesarias para poder desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje en estos individuos que están involucrados en este proceso de vida. Si yo no investigo, no tengo derecho a la palabra, decía un señor. Así Sí. que eso es vital. También veo que tú pues hablas del bienestar. Sí. Pero no solamente el bienestar de los docentes, sino del bienestar de los estudiantes. Claro. Y de los servidores. A ver, ¿cómo tú visualizas el bienestar? Que muchas veces la gente lo entiende que es solamente percibir más dinero, pero no es solamente eso. No. Mira, el bienestar es algo, bueno, eso es algo que ya está muy estudiado, el bienestar físico, el bienestar emocional. Si yo no estuviera ahora mismo, y tú también, en un estado de tranquilidad, nosotras no nos pudiéramos estar conversando de esta manera en que lo estamos haciendo. Entonces yo tengo que trabajar al individuo para brindarle esos espacios donde si él va a buscar, por ejemplo, un servicio al departamento de registro, él sienta la satisfacción de que ese departamento le ha acogido. Que no, Pero tú hablas de bienestar también del sector administrativo, las, porque para que el sector administrativo dé a los estudiantes y a los profesores ese trabajo de calidad, tiene que sentirse bien. Necesariamente, por eso hacemos ese foco. Es que los administrativos son el apoyo, el soporte, para que una gestión funcione. Si el sector administrativo no funciona, no va a salir bien el trabajo. Entonces yo tengo que hacer sentir, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al vicedecanato de la Facultad de Ciencias de Educación, nosotros inmediatamente creamos un grupito de WhatsApp que se llama Armonía.
Entonces, la El mismo armonía, nombre ya lo dice. entonces, la armonía que debe haber entre los administrativos, los docentes y los estudiantes, tú vas a buscar un servicio. Ese servidor administrativo está para darte ese servicio, pero para dártelo de manera adecuada. Entonces yo tengo que ver cómo se está sintiendo mi personal, el que está trabajando conmigo, para que ese trabajo salga bien. Nosotros estamos aquí, tu camarógrafo tiene que sentirse bien contigo para que esto salga bien. Todo tu equipo que está detrás de ti, de técnicos, tiene que sentirse bien contigo para que salga bien. Entonces ahí vamos. Es crear esos espacios donde los estudiantes puedan. Nosotros tenemos un equipo que se llama Creciendo con Juana. ¿Y qué hace ese equipo de Creciendo con Juana? O sea, que tienes el chat Armonía y Creciendo con Creciendo Juana. con Juana. ¿Qué hace ese equipo? Ahí están los estudiantes egresados de la Facultad de Educación, un buen número. Están los estudiantes que están cursando educación. Y ahí se le manda todos los posibles cursos que ellos pueden hacer vía electrónica sin tener que pagar un centavo. Pero yo tengo ya un estudio, dice, ¿cuántos cursos ha hecho usted durante la pandemia? ¿Cómo le ha favorecido? Entonces son espacios que se van creando donde se va haciendo ese bienestar intelectual, ese bienestar emocional, pero donde quiera que yo llego, ayer por ejemplo, yo llegué a Baní, a una feria ecoturística que tienen allá, y hay un stand del agua, y ahí ya tenía un grupo de estudiantes esperándome, ¿y qué yo le llevé a ellos? Pues unos libros. Entonces esto es bienestar, y ellos sienten esa acogida de mi parte. Y con los docentes hay muchas cosas también que nosotros nos involucramos. En la pandemia dedicamos un tiempo a ver cuál era el estado emocional de los docentes durante todo este proceso. Y entonces esto nos sirvió para transportarnos hacia todo el país. Y asimismo queremos ver el estado emocional de los estudiantes, el estado emocional de los administrativos. Y por ahí vamos, hay muchas oportunidades de crecimiento que muchas veces no te cuestan dinero, sino el tener la disposición para hacerlo. Bueno, señores, con no mucho dinero, pero sí disposición para hacerlo. Y además con esa proyección de paz y armonía que tú misma brindas, que da bienestar. Porque incluso me lo has hecho conmigo, me he sentido tranquila, me he sentido... Y yo sé que así es que tú trabajas, porque te conozco desde hace mucho. Señores, vamos a promover y ejecutar los programas de inducción y acompañamiento a nuevos docentes. Así dice Juana, y así yo sé que lo va a hacer. Y gracias, Juana, por compartir conmigo, por venir a este espacio y por contribuir con la educación dominicana a través de tus orientadoras palabras. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Tú sabes que estamos siempre a tu disposición para cuando lo consideres conveniente. ¿Seguimos adelante? Gracias.